trabalho dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. Bienvenidos a bordo. A una noche que espero sea diferente porque ya con el tema de las encuestas estamos intoxicados. Todos los días nos van acercando nuevos números, es infinidad la cantidad de empresas que se dedican a esto, que alguien las contrata, alguien las paga. Y yo diría que no ha habido grandes cambios hasta ahora, salvo la versión de que Macri ha mejorado, que está más cerca, pero sinceramente ninguna encuesta todavía lo da ganador a Macri. Está como parejo en algún sentido. Hay, sin embargo, algunos sondeos que son apabullantes con relación a la provincia de Buenos Aires. Ahí se mantiene una tendencia de una diferencia altísima entre un partido y otro. En realidad, entre un candidato, los Fernández bis o los Fernández al cuadrado, y Mauricio Macri y Pichetto. Este fenómeno de polarización o de bipolaridad que tiene la Argentina, que se está acentuando a medida que nos acercamos al 11 del mes próximo, provoca que la gente aprenda un poco más la Constitución por entregas. En consecuencia, ya todos están calculando sobre el tema de que el que saca 40 puntos y tiene una diferencia de más de 10 puede salir presidente, o el partido que saca 45 automáticamente se hace presidente. Esto no va a ocurrir en las PASO, pero en las PASO se puede alcanzar ese guarismo. Y eso es indicativo quizá para la elección posterior. Naturalmente que cada uno acaba a tener su rol, su importancia, su campaña. Hasta ahora campañas tristísimas, porque solo opinan sobre hechos de pronto de actualidad. Hay conflictos con los periodistas, los otros hablan de alguna obra que hicieron. Nadie nos explica cómo va a ser el futuro de la Argentina, que hoy empezó a complicarse con una suba, para mi gusto, demasiada violenta del dólar y una caída de las acciones argentinas. Tal vez mañana se recupere. Sí figura, y esto conviene señalarlo, la cuestión del balotaje, que de acuerdo a la diferencia que saque un partido sobre otro, después a lo último se puede imponer Macri o se podrá imponer los Fernández. ¿Por qué hablo del balotaje como la instancia definitiva que quizá ocurra directamente en la primera vuelta? Porque hoy es el aniversario del asesinato de Arturo Monroy, un dirigente radical que fue ministro del Interior y que propendió dentro de un régimen militar la democratización de la Argentina en la llamada elecciones. En ese momento él ideó un mecanismo, o él puso en marcha un mecanismo que por supuesto tenía antecedentes en otras partes del mundo, que era el sistema de la doble vuelta o el balotaje. Monroy fue asesinado justamente por el grupo Montonero en el año 74, defendiendo no sé qué historia de Perón vive o Evita dignifica, pero lo cierto es que era un civil radical que estaba empujando, tratando de que el gobierno militar de entonces convocara a elecciones. En esa época, llamar a elecciones parece también que estaba prohibido. Algo semejante a lo que ocurrió en Perú con Sendero Luminoso, que cuando fueron a las elecciones, la gente de esos grupos le cortaban los dedos a la gente que iba a votar. Pero bueno, al margen de esta historia, la suspendo porque sobre elecciones hoy, la verdad, estamos intoxicados, sobre todo por las encuestas. Sí, algunas novedades políticas. Por ejemplo, Eduardo Duhalde, yo diría que se retira de la política, porque está cerrando el movimiento productivo, unas oficinas que tenía o tiene todavía en el barrio de San Telmo y a las cuales ya no va a concurrir. Va a cerrar ese movimiento productivo, no va a hacer televisión, en realidad no hace televisión hace mucho tiempo,
Creo que se lo prohibió el neurólogo, que como ustedes saben es el doctor Manes, que tampoco ha podido participar en la cuestión electoral este año. Y la realidad es que Duhalde, la última aparición pública ha sido algo más que contradictoria, porque escribió en un matutino un homenaje a Fernando de la Rúa, como demócrata, por ejemplo. Y simultáneamente, el mismo día, hizo declaraciones reconociendo que él, de un modo u otro, junto con el peronismo, algo había tenido que ver en el complot, en la conspiración, en el golpe de Estado que hubo contra Fernando de la Rúa. Eso lo vamos a tratar hoy, porque acá todo el mundo se ha hecho distraído con la cuestión del golpe a Fernando de la Rúa. Por lo tanto, no sé si es el retiro de Duhalde, la jubilación, pero no hay que intranquilizarse, porque sigue la esposa. Así que mantengamos la esperanza en la familia, que va como candidato a senadora provincial. Como estamos un poco históricos, quiero recordar dos cuestiones importantes de la semana pasada. Una está vinculada, por ejemplo, al ejército, que está embargado porque no paga las cuentas. En consecuencia, a través de la justicia, gente que era acreedora y que no le pagaban, consiguió embargarle las cuentas. O sea que tienen problemas para pagar los sueldos y la comida. Pero el ejército, tanto como el resto de las Fuerzas Armadas y las de seguridad, para hacer número, hicieron un desfile la semana pasada, en el cual alguna gente se emocionó bastante, porque hacía mucho que no veía el despliegue, en realidad hace 2 años, y se generaron controversias de todo tipo, de por qué estaba sentado Pichetto en el palco presidencial. Observaban la presencia de Pichetto, pero no observaban la presencia de un empresario que nadie sabe por qué estaba ahí. Ni tampoco se sabe por qué estaba, por ejemplo, el esposo de algún ministro, como si el desfile fuera un paseíto por Palermo. Inclusive Macri estuvo un tiempo, no se quedó hasta el final, cuando se supone que corresponde. Y la verdad que también en el ejército hubo alguna falla, porque al margen de la emoción, del esfuerzo por desfilar con pocos elementos y recursos, lo cierto es que estuvieron más de 4 horas desfilando, cuando los rusos, por ejemplo, desfilan 4 horas, elementos modernísimos y 100.000 hombres. Quiero sí explicarles, recordando este episodio del desfile de la semana pasada, lo que es la Argentina y lo que era la Argentina. Porque cuando el otro día vimos el desfile, vimos alguna gente desfilando, alguna gente de gendarmería, de la policía, de las Fuerzas Armadas totalmente escuálidas. Creo que circularon 16 o 14 aéreos, más o menos lo que tiene una empresa privada. Esto es la Argentina, más allá de las culpas que uno pueda endosarle a las Fuerzas Armadas. Esto es la Argentina. Y quiero que vean lo que era la Argentina en el año 53, en un desfile militar que les va a recordar la Segunda Guerra Mundial quizá. Pero fíjense ustedes lo que era el desfile de entonces, el gentío de entonces, pero sobre todo la cantidad de elementos que había entonces en relación con lo que hay hoy en la Argentina. Entonces era la 6ª Fuerza Armada del mundo, año 1953. El director ya los está mostrando. Bueno, era otro país. Las Fuerzas Armadas quizás se dedicaban mucho a los golpes de Estado, siguieron después también, tuvieron episodios por el nefasto poder que persiguen algunos horribles en la historia argentina, pero verdaderamente la robustez del país ha tenido un deterioro absolutamente brutal.
No solo se advierte por el tema de las exportaciones, no solo se advierte por la educación, también se advierte por este pequeño detalle de confrontar fotografías o filmaciones entre un desfile y otro. Salto de tema y voy a cambiar a algo que casi no circuló en los medios, que es una demanda, un pedido de indagatoria del personal de la AFIP al primo del presidente Macri, Ángelo Calcaterra, a quien le imputan una operación fantasma de 5 millones de dólares con el famoso soterramiento del... ya no recuerdo del Sarmiento, en el cual participó Odebrecht, participó Yela, que es la tuneladora, y que verdaderamente lo compromete al primo del presidente por ese contrato fantasma. Porque la empresa, como ustedes recordarán, IEXA, antes era del presidente, y el presidente casi se la cedió a su primo Calcaterra antes de hacerse presidente, al margen de darle algunos créditos cuando era presidente. La curiosidad es que esta demanda, este movimiento judicial, lo hace personal de la AFIP que no quiere quedar sin duda comprometido con los deberes de funcionario público y quería evitar que la causa prescriba, que era el camino al cual estaba dirigida. Se hace sin la correspondencia, la solidaridad en apariencia del titular de la AFIP, el señor Cuccioli. Hasta ahí estamos en ese punto. Decisión que complica indudablemente a la familia Macri. Me quedó colgado algo del desfile. Ustedes vieron que habló el ministro Aguad, que no es precisamente un hábil declarante. Bueno, Aguad, la verdad, que en el gobierno hace rato que lo están por cambiar. Ahora, como declara tan mal y dice disparates, deciden sostenerlo, sobre todo porque están antes de las elecciones. Pero ya tenían elegida a la sucesora, también una mujer que se llama Paula Di Chiaro. Como no solo nos vamos a referir al gobierno actual, quiero hacer una mención sobre un episodio, una mala noticia para el kirchnerismo. Ustedes vieron que hubo una noticia policial, en realidad judicial, por la cual fue condenado a 22 o 26 años de prisión a un abusador y violador de menores, de chicas. Alguien que famoso cantante en ciertos rubros, invitaba o hacía que le llevaran chicas menores de 12, 13 años, por lo cual fue procesado y condenado en un proceso que no tiene nada que ver con la campaña electoral, porque son 22 años. El músico era la voz de un conjunto musical, se llama Cristian Aldana. La semana pasada fue condenado, pero la gente se olvidó de un pequeño detalle. Primero, este señor es el que escribió una de las canciones con las cuales la cámpora o el kirchnerismo acompaña sus actos, y que algo la va a pasar el señor director. Y la otra es que este mismo señor, condenado a 22 años, es el mismo que fue candidato en la lista de Cabandier hace 2 años, en un lugar no demasiado destacable, pero que ustedes lo van a poder ver en la pantalla. Por favor, director, ¿me pasa algo de esa musiquita que pone tan contentos a la gente de la cámpora? Con todos y para todos. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer. Yo creo que ya está bien, pero la verdad que esta materia de abusos y violaciones y acosadores no está enriqueciendo a la campaña de Cristina, porque también dentro de el círculo íntimo de Cristina, entre los muchachos y las chicas que custodiaban o hacían el aguante a Cristina en su departamento, afuera del departamento, había una señorita que ha denunciado, y no es la primera denuncia que hay, contra un diputado de la cámpora que se llama Romero. Bueno,
digamos que Cristina este tema del género la tiene bastante complicada. Les voy a decir que en Chubut, a raíz de todo el tema de las aspas y esta suerte de ventiladores que uno ve para generar energía, ha provocado una situación dentro de los funcionarios públicos. ¿Qué dicen? Instalan estos aparatitos, estas aspas, ponen un cable y no aportan nada a la provincia. No aportan trabajo, ganan plata. En consecuencia, le quieren poner un impuesto al viento. Exactamente como ustedes escuchan, un impuesto al viento. La idea es en Chubut, pero también están interesados los de Río Gallegos, mejor dicho, los de Santa Cruz, en hacer lo mismo. Es algo así como ponerle impuesto al sol, que es lo que podría hacer Macri también, con el tema de los paneles solares. Pero han encontrado esta administración algo más sutil. Han hecho contratos con estas empresas en materia de aprovechamiento solar. Han hecho contratos que significan la estatización de la energía solar para algunas compañías. Compañías que en algunos casos están o son cercanas al gobierno. Como estoy bastante preocupado por algunas cuestiones, quiero señalarles un convenio que hubo entre la FIP, hoy caballito de batalla de este programa, y el ministerio de la señora Bullrich y las organizaciones de seguridad que acompañan a la señora Bullrich. Es un convenio para mejorar la seguridad preventiva. Cuando uno escucha seguridad preventiva, ya se está empezando a preocupar porque hay algunas historias de las que uno ya conoce o vivió. Es naturalmente un esquema de, digamos, de circulación ministerial para, bueno, descubrir estafadores, narcos, terroristas, etcétera, en que se obligan los funcionarios de los ministerios y de las organizaciones de seguridad y de la FIP a tener un tráfico cotidiano para cambiar información. Obviamente información confidencial. Información confidencial. Me parece que el ciudadano común, ante este mecanismo, tiene en riesgo su privacidad. Pero sobre esto seguramente van a interesarse muchos otros, muchísimos más que yo. Esta noche vamos a ir con un programa distinto, en el sentido de que no vamos a convocar a una figura política de actualidad, simplemente vamos a empezar el programa, quizás si ustedes quieren, con honrar a un muerto, a un expresidente que murió la semana pasada, con escasa atención del público, inclusive de su propio partido, tampoco de la oposición. Sí, Macri tuvo el gesto de ir a su velatorio. Es el caso de Fernando de la Rúa. Pero yo cito el caso de Fernando de la Rúa porque a Fernando de la Rúa nadie recuerda su salida del gobierno, o se lo recuerda su salida del gobierno porque se fue en el helicóptero. Pero Fernando de la Rúa fue víctima de una conspiración, de un complot que ha venido sucesivamente a partir desde el día en que el vicepresidente de la Nación, entonces el señor Álvarez, decidió renunciar para ver si él podía ser presidente en ese momento. No lo logró y después vino, obviamente, una crisis económica, situaciones diversas de toda índole, pero vino un golpe de Estado. Hubo protagonistas de ese golpe de Estado. Heredaron el gobierno de Fernando de la Rúa, a quien se fue apartado y en un estado de violencia porque hubo muchos muertos. Todo eso, en alguna medida, la mala gestión de la Rúa fue responsable, pero fue también, quizá mucho más responsable, la participación de otras figuras de la vida política argentina. Hoy vamos a hablar de quiénes dañaron a de la Rúa, quiénes lastimaron a de la Rúa. Vamos a invitar a una persona que ha sido un amigo de la Rúa.
que en su momento creyó que la crisis era solo el problema del entorno de la Rúa, esto es, los hijos, el grupo Yushi, la mujer. Acá hubo algo mucho más grande. Esto es lo que vamos a hablar con Humberto Bonanata. Y luego vamos a estar con Paula Oliveto, la mujer que acompaña a Elisa Carrió en una gran cantidad de denuncias, porque pasado mañana el periodista Santoro tiene que ir a Dolores a hablar, a confesarse o a declarar ante el juez Ramos Padilla, que también la va a citar a la señora Oliveto, igual que a la señora Carrió. Y por último, los socialistas que hicieron el balotaje antes de tiempo, porque se pasaron a Macri, cuando parecía que iban a estar en la tercera vía con Labaña. Eso nos lo va a explicar Roy Cortina. Pero empezamos en un minuto con el hombre que estuvo siempre al lado de la Rúa y con quien vamos a hablar sobre quienes, de un modo u otro, dañaron, lastimaron y voltearon a Fernando de la Rúa. Para introducirnos en este propósito histórico que quiero recordar, porque en la Argentina no solo los militares dieron golpe de Estado, es cierto que lo dieron en muchos casos con civiles, pero también hubo, a mi juicio, algún tipo de golpe de Estado, como el que se le dio a De la Rúa, protagonizado exclusivamente por civiles. Y antes de empezar, con Humberto, que es testigo, amigo, y estuvo con De la Rúa en buena parte de su vida, quiero pasar una breve situación que contribuyó también, no en su momento, sino que fue una réplica de lo que ocurrió con De la Rúa y Tinelli, pero después hecho ya desde el gobierno y protagonizado por el propio Néstor Kirchner y por el propio jefe de gabinete de entonces, un acto burlón, despectivo y arrogante sobre De la Rúa, en la cual contribuyó, obviamente, un cómico que se hacía pasar por De la Rúa, que por otra parte lo hacía bastante bien. Quiero que veamos eso antes de entrar en lo que fue la muerte de De la Rúa y la historia del golpe de Estado con Humberto Bonanata. Por favor, director. ¿No lo conoce o no? En los diarios se conoce. Yo soy el jefe de gabinete. El jefe de gabinete. Escúchame, Fernando, yo le pido... Este no era su despacho igual, yo creo que está equivocado usted. Entonces me parece que el despacho era... Condúzcalo usted porque está un poco perdido, me parece. Se va a equivocar la salida. Sí, ¿cómo está resolviendo? ¿Cuánta guita debemos? Más o menos. Cada vez menos. Cada vez menos. ¿Y qué pasa con la baña? ¿A la baña le pusiste bomboneo o se fue por... Vení, ahí tenés la mesa del soborno, ¿no? La mesa del soborno. Bueno, que lo diga el presidente, estamos hasta las bolas. Vamos a ver dónde estabas todo el día vos durmiendo. No, Pero a la cama. Señor presidente, ¿qué se...? Si yo esto ya lo conozco. Usted estaba todo el día acá, ¿se acuerda? Acá Descansando, sí. yo terminaba de hacer la función Miren esto. gubernamental y hacía así, mirá. Bueno, también este demuestra cómo era el humor de Néstor Kirchner, que en general más o menos casi todos conocemos. Pero lo curioso es que Néstor Kirchner después lo quiso poner preso De la Rúa, ¿verdad? Bueno, después comienza todo el operativo del sistema de las Banelco, en el cual es partícipe fundamental Alberto Fernández. Está bien, pero eso con la publicidad posterior. Pero antes, ¿por qué no empezamos un poco por el principio? Porque el principio, me parece, de la desestabilización de la Rúa es la renuncia de Carlos Chacho Álvarez. ¿Y qué es lo que pretende? ¿Es solo irse del gobierno? Si me permitís, Roberto, la génesis de la alianza, el sábado 3 de agosto de 1997, yo estaba compartiendo con Fernando, con mi mujer y mi hija mayor, en la quinta de Eduardo Bonaquian, un asado. Eduardo me había pedido, quería juntarse con él, lo llaman por teléfono y le dicen que, bueno, que tenía que irse. Ninguno nos enteramos, la reunión era en la casa de Terraño, fue la famosa primera reunión, a la que Nobleza obliga a reconocer que hubo un radical que fue un visionario, que vio que no era cuestión de futuro ganarle a Menem en la desesperación de juntarse con el efecto licuadora, el agua y el aceite, que cuando vos apagás la licuadora se vuelven a separar. Enrique Cotino Siglia fue acérrimo opositor de esa alianza.
Bueno, esa alianza era de la Rúa, Fernández Meijide, Terraño. Era Unión Cívica Radical, FREPAS. Exacto. Desde ya unir las personalidades desde las cunas hacia las vidas, hacia todo lo que representaban Fernando con Álvarez, era imposible. Y era algo que yo te diría que nació más que de forceps, porque, bueno, yo tuve que nacer de forceps, lamentablemente, y bueno, pude vivir, pero el tema de la alianza fue algo que nunca cuajaba. Está bien, pero vamos al hecho, al momento en que Álvarez hace su renunciamiento. Su 6 de octubre, por no decir 17, porque él quería que fuera su 17. Claro, que en eso fue un gran fracaso, porque no fue nadie a acompañarlo, digamos, ni acompañarlo, ni como candidato, ni como alguien, ni nadie lo extrañó tampoco. Ahora, ¿por qué estaba tan enojado Álvarez con De la Rúa? Porque él denuncia el presunto anónimo del pago de coimas. Sí, pero él estaba molesto por algo. De una tapa de una revista que se llamaba La Primera, que lo hacía aparecer con su mujer, Liliana Chernájovsky, y con otra persona que se podía decir en ese momento que tenía una relación de amistad, Vilma Ibarra, la hermana de Aníbal Ibarra. Es decir, hicieron... Y lo ponían tipo James Bond, con una pistola en cada mano y con las dos mujeres cada uno a los costados. Él por esa cosa empezó... Bueno, no era menor tampoco. Sí, bueno, pero si vos primeramente no tenés cola de paja, te defendés como un caballero. No empezás jurando venganza y aprovechándote de un anónimo que un gran periodista que obviamente vos has conocido, Carlos Quirós, cuando en el Senado le hacen llegar ese libelo sobre el tema de las supuestas coimas y mentideras coimas del Senado, él hace un bollo y lo tira al papel. Y el que lo levanta, el que lo hace, lo abre de ese bollo y lo hace empezar a correr, lamentablemente es una persona que ya no se puede defender porque no está, pero fue Antonio Cafiero. Bueno, digamos, es ahí, digamos, empieza una especie de conato de ver de cómo, bueno, se lo desestabilizaba a Fernando de la Rúa. Digamos que también venía con problemas económicos espantosos, precios internacionales horribles. Después sigue toda la película. Chacho Álvarez trata de volver al gobierno, después que lo voltean a López Murphy, e ingresa a Cavallo, bueno, no puede ingresar con Cavallo. Una gran barbaridad haber volteado a López Murphy. Quería simplemente, en el año 2001, él necesitaba de marzo a diciembre un ahorro en las cuentas fiscales de 2.600 millones de pesos dólares, lo que hubiera evitado absolutamente todo lo que vino después cuando asume Cavallo. Pero a eso se opone fundamentalmente el radicalismo. Fundamentalmente el radicalismo universitario, que es el brazo armado más fuerte, como el sindicalismo lo es para el peronismo, Franja Morada. Franja Morada lo es para el radicalismo. Bueno, ya que empezamos, sacan los bancos a las calles, dan clases. Ya que empezamos, ¿quiénes estaban? Yo me acuerdo de Leopoldo Moró, por ejemplo, bueno, que ahora está con los Kirchner, pero ¿quiénes estaba aparte de Leopoldo en contra de ese plan de austeridad, digamos, de López Murphy? Bueno, fundamentalmente era, Leopoldo Moró fue desestabilizador ab initio desde el primer momento. Después, económicamente, había fracasado Machinea. Vos acordate que cuando asume el gobierno del 10 de diciembre, en el mes de mayo, a los 5 meses, se produce una reducción de los salarios nominales de todos los trabajadores. Vos cobrabas 100 pesos, pasaste a cobrar 87. Es decir, cuando trataba de empezar de salirse de la recesión, sin tener en cuenta el error de no haber devaluado después de Fernando Enrique Cardoso, que devalúa en enero de 1999 un 20% el real, y que nosotros debiéramos haber acompañado. Ahí la honradez intelectual de Fernando de la Rúa dice: yo prometí $1 peso, $1, así ganamos las elecciones y lo tenemos que mantener. A fuerza de ser sincero con el correlato de la historia, todos nos damos cuenta que hubiera sido mucho mejor acompañar al socio mayor de la Argentina y no seguir con $1 peso sobrevaluado. Bueno, de cualquier modo, eso tampoco fue la causa del golpe.
No, sin duda. Después viene lo de Cavallo, el escándalo de cómo lo incorporan a Cavallo, que no dejan incorporarlo a Chacho ¿Vos sabés Álvarez. quién fue el gran promotor de No, que vuelva? estoy acá para que vos den los nombres. El gran promotor del Mingo, de la Vuelta del Mingo, fue Chacho Álvarez. Claro. Y se le llega a ofrecer la jefatura de gabinete y él no acepta venir a la jefatura de gabinete. ¿Él no acepta o Fernando de la Rúa se opone? No, Fernando de la Rúa a regañadientes se la ofrece como una salida aperturista y de reencuentro con una fuerza que en su momento había formado parte de la coalición triunfante. Se lo ofrece no porque lo quisiera, se lo ofrece porque necesitábamos en ese momento salir de una crisis que se estaba aventurando muy profunda, y en ese momento Álvarez es claro, él estaba de acuerdo con que volviera a Cavallo, pero él no quiere venir. Él ya había sacado las patas del plato, ya era un enemigo que con el tema de las coimas del Senado fue el propulsor de la gran mentira, el propulsor. Ahora, viene Cavallo no funciona, tienen problemas con el Fondo Monetario, se genera una situación de conflicto. De la Rúa dice, años más tarde, que los responsables del golpe contra él fueron gente de su partido, Eduardo Duhalde, a quien Duhalde después habla bien del demócrata de la Rúa, y también el Fondo Monetario porque no les prestó plata en ese momento. Pero ¿quiénes fueron los que en ese momento, digamos, lo dañaron, lo castigaron y finalmente lo terminaron echando a Fernando de la Rúa? Porque participan radicales y participan peronistas. Así que lo que quería es ver si eso para vos fue un golpe o no. Absolutamente. Bueno, ¿quiénes fueron los autores del grupo? Porque además esto debe ser histórico. A De la Rúa lo renunciaron, Roberto. De la Rúa no renunció per se. De la Rúa lo renuncian por televisión. De la Rúa, el día que, el 19 de diciembre, con la gente en la calle, ya lanzado, porque vos fíjate que cuando renuncia De la Rúa, automáticamente se paran los saqueos del Gran Buenos Aires. Dejan de venir los micros que traía Moró, Mariano Hues y todas las huestes de Duhalde. De la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires para... Convengamos que también había situaciones de violencia porque hubo muertos. Sí, bueno, en la capital federal hubo 5 muertos, de los cuales mal juzgó la historia que la represión no lo ordenó ni el ministro del Interior, ni el comisario Santos, ni Enrique Matov. La represión lo ordenó la señora jueza María Romilda Servini, que se hizo ahí presente, y cuando ella se hace presente y se constituye en las puertas de la Casa Rosada, es la que ordena reprimir. Pero De la Rúa había decretado el estado de sitio. Había decretado el estado de sitio, sí, pero no con la... fíjate un detalle, la Casa Militar le dicen, presidente, nosotros estamos totalmente, las 3 fuerzas, para defender su investidura y para defender su mandato. Usted díganos cuándo debemos actuar. Yo no quiero un tiro, dice De la Rúa. No viene por lado del orden político el hecho de la represión, que desde la Casa Militar querían disuadir. Nadie pensaba en hacer otro segundo 16 de junio del 55, de matar gente en la Plaza de Mayo, y mucho menos. Todo se desmadra porque hay 2 conjunciones diferentes. La política de Ramón Mestre, de Enrique Matov y del comisario Santos fue desbordada por la judicialización de la doctora Servini. Bueno, pero al margen de... Bueno, ya la querés incluir a la Servini y la incluimos. La incluyo porque fue parte. Claro. No es que la quiera Ahora, incluir. ¿quiénes estaban? Duhalde era el que motorizaba todo esto. Absolutamente, absolutamente. Ahora estaba en compañía de alguien del Partido Radical. En compañía activísima de Moró, eso sin duda, y con muchos silencios que a la postre de la historia te das cuenta que el que calla otorga, ¿no? Silencios cuasi cómplices, diría yo. Me parece que no querés nombrar radicales. No, sí, yo creo que cuando te estoy hablando de el renunciamiento de la Rúa, que lo hace Carlos Maestro en las puertas de la casa de Raúl Alfonsín en Santa Fe al 1600. Después de estar con Alfonsín. No, ellos estaban los 2 en el Senado. Era un lío total el 19 y Alfonsín le dice, Carlos, vamos a casa porque esto lo van a prender fuego con nosotros adentro. Se van a la casa de Alfonsín. Estaba tan nerviosa Margarita Ronco que hasta ni podía conectar el cable. Es decir, era un desastre, era todo un caos eso. Entonces,
Y Alfonsín Meta decir, tiene que renunciar, llamalo, Carlos, dice, lo llamo y me corta el teléfono. Entonces le dice, bueno, pero volver a llamar, pero apagó el teléfono, no me da bola. Y entonces dice, Carlos, baja y decirle a los periodistas que acaba de renunciar. Y no había renunciado. Y no había renunciado. En consecuencia, digamos, ahí hubo una especie de componenda entre Alfonsín y Duhalde, que después se persistió con el tiempo, hasta que lograron ponerlo a Duhalde como presidente. Sí, al autopresidente, ¿no? Electo después de voltear a Rodríguez Sá, después de las 12 noches de Seferino Reato. También Rodríguez Sá se quiso quedar más del tiempo que le habían permitido. Quería cumplir el mandato hasta el 2003. Claro. Tenemos Alfonsín, tenemos Duhalde, tenemos Carlos Maestro, tenemos la participación de la justicia, tenemos intendentes, caso West, ¿tenemos sindicalistas? Consta un poco lo de Moyano con la famosa Banelco, pero... Pero eso fue a posteriori, porque es lo que vino después es la persecución de la Rúa de quererlo poner preso al hombre con el cual empezamos esta parte del programa, quien se burlaba de la Rúa, pero que después lo quiso poner preso en tribunales por el operativo Banelco. Correcto, pero yo no quisiera faltarle a la verdad y decir del sindicalismo porque no me consta parte activa sindical. La parte activa fueron los intendentes del conurbano, los que movilizaban a la gente, obviamente manejados por el peronismo bonaerense. Convengamos que esto parece el principio de una historia. La vamos a seguir en otro momento. Te voy a dar, Humberto, gracias por el recuerdo, por alguien que sufrió mucho en la muerte, ¿no? Demasiado. Demasiado. Los Haroldos de la Casa, te voy a dar la invitación para que vayas a la Cabrera con tu señora y te voy a dar también el angelito para los libros que... Muchas gracias por esto especialmente. Y acá tengo el libro que escribió en su momento, que fue muy promovido, que nos olvidamos, de la participación de los medios de comunicación, pero no nos vamos a pelear ni contra los compañeros de esta actividad, ni contra las empresas de esta actividad, o lo dejamos para otro programa. Este era un libro que escribió Humberto Bonanata después del caso de la caída de la Rúa, en la cual responsabiliza de algunos episodios de la mala gestión a la señora, a los hijos y algunos personajes que también eran amigos de la Rúa. Permíteme agregar, Roberto, que ese libro lo escribí desde la emoción y no desde la razón, y que muchas cosas me arrepiento de haberlo escrito. Bueno, igual está para el que lo quiera codiciar. Hay aparentemente algunas fallas, pero eso lo contarán en otro día. Los espero a ustedes ahora, después de saludarlo a Humberto, con la señora Paula Oliveto, porque tenemos un tema también vinculado al periodismo pasado mañana, que es la citación al periodista Santoro al juzgado de Dolores por el caso de Alessio, una invitación o un llamado por parte del juez Ramos Padilla, que también se va a estirar a la invitada, la señora Oliveto. En un minuto empezamos con ella. Gracias, Humberto. Muchas gracias, Roberto. Viene y me toca. Uy, ya estamos, Estábamos, ¿cómo se dice? Chismografeando con la señora Oliveto. Me pareció interesante el lema tuyo ese, vamos a tratar de recuperar lo robado, las montañas de plata de la administración anterior, pero lo cierto es que les cuesta bastante. Ya hay mucho identificado, gracias a la gestión de la UIF y el esfuerzo de algunos jueces comprometidos. Hay bastantes bienes, más de $1.000 millones ya identificados. Tenemos la limitación de la ley, Claro. que todavía no sale la ley de extinción de dominio. Y eso de alguna manera nos están complicando. Ahora, esa ley, por ejemplo, era promovida por Sergio Massa. Ahora que está del otro lado, ¿seguirá con lo mismo o no? ¿Cómo? ¿No han averiguado? La verdad es que la voz de Sergio Massa hasta hace poco era la diputada Graciela Camaños, que es una mujer comprometida en la temática. Vamos a ver, no estamos viendo demasiado. Bueno, ellos ya no están juntos tampoco.
No estamos viendo quién va a ser el interlocutor de ese bloque. Ya están trabajando en interbloque con el kirchnerismo y todos sabemos que el kirchnerismo no quería la ley de extinción de dominio. Ahora, hay un fenómeno, por lo menos que uno tiene algún grado de curiosidad. Hay una demostración de que hubo una enorme corrupción en la administración pasada. Está expuesta frente a la sociedad. Frente a esa situación pasan algunas cuestiones que uno no sabe. Una, que era el marido solo el que se llevaba la plata, el que manejaba el sistema, el mecanismo ese de recaudación. Ella no lo compartía. Ella lo que dice es que se siente perseguida por la justicia. Y que obviamente es inocente, pero eso sabemos, todo el mundo que está en prisión dice que es inocente. Ahora, lo curioso es que esto que está expuesto, que además que se repite todos los días, que se multiplica casi en forma geométrica por los medios de comunicación o por ciertos medios de comunicación y por muchos periodistas, es como que no ha aprendido en la sociedad. Es una parte de la sociedad, porque está la cultura del roban pero hacen, no puede haber. Pero eso dirigentes... no es un poco denigrante para una parte de la sociedad. Pero lo que está proponiendo el kirchnerismo es que la sociedad abandone la ética en el ejercicio de la política. Que abandone la ética, que la moral sea algo, una entelequia, que las convicciones más profundas se tengan que renunciar en pos de seguir siendo funcionales a ellos. Cuando Alberto Fernández dice, lo de Cristina no fue un delito, fue una falta de ética haber contratado un descuido ético, haber contratado a sus empresas junto con las de concesionarios y proveedores de Estado, esto es Lázaro Báez, Cristóbal López y otros, está diciendo que su compañía de fórmula es una persona sin ética. Y los argentinos miramos eso y no nos cuestionamos. ¿A qué nos está invitando? ¿Por qué no nos estamos interpelando hacia lo más profundo de nosotros? ¿Qué sociedad queremos para nuestros chicos? Cuando ponen esas propagandas de una familia yendo de la... Mi marido dice, van de la capital de La Reta a la provincia de Magario, como si fuera algo malo, ¿no? Sí. Y van y dicen, nos estamos yendo de esta casa y vamos a otra casa y va a ser mejor. No les está proponiendo a esa familia que los chicos vayan a la escuela, que a través del trabajo se puede progresar, que con el esfuerzo se puede llegar a ser propietario, que una Argentina próspera es aquella que no arregla los problemas de hoy, sino que proyecta hacia adelante. La familia que proyectaba mi abuela, que vino de un barco, que trabajaba en una casa de familia, que sus hijas terminaron el secundario y yo pude llegar a la universidad. Esa Argentina es la que ellos no te proponen. Bueno, pero por ahí esa Argentina ya no está, ni siquiera... Pero sí está. No, pero perdón, la Argentina de nuestros abuelos. Por ahí no está esa Argentina, por ahí la noción del sacrificio, del esfuerzo, era un problema de los inmigrantes, era un problema de la gente que era pobre en su momento y que creía que a través de ese tipo de esfuerzo, de estudio, podía mejorar. Pero lo concreto es que este es un tema de que acá ustedes muestran, toda esta gente robó, participó, estuvo, vio, se benefició. Ahora, es como que la gente no cree en eso. Una parte de la sociedad. Pero como digamos que si uno ve las encuestas, no hay ninguna encuesta que lo dé ganador a Macri, más allá de que él también tiene su propia historia en materia de anomalías o de descuidos éticos, por decirlo. Yo creo que finalmente la sociedad va a buscar una propuesta que la lleve al futuro. No creo que vuelva a votar al kirchnerismo y estoy convencida de eso. Vos decís para que gane el kirchnerismo, porque votarlo van a votar. No va a ganar el kirchnerismo, pero no es una como un autoconvencimiento, es un estudio sociológico. Las sociedades no miran, quieren progresar. El ser humano, más allá de la historia de nuestros abuelos, que está de alguna manera en nuestro ser, las sociedades no quieren que el puntero te marque la vida, que una persona en cadena nacional te dice cómo tenés que pensar, que el modelo de país no esté en Europa o en los países desarrollados, sino esté puesto en Venezuela, que no se condene la dictadura, que en pos de los derechos humanos
se terminen poniendo a la víctima en el lugar del victimario y al victimario víctima. La gente quiere tranquilidad. Todo eso que vos me decís, que es como una especie de recetario que cualquiera lo puede compartir, lo inexplicable es que ustedes lo dicen y es como que no llegan a un gran sector de la sociedad argentina. Ya no importa si gana o no gana, sino son elementos con los cuales habría personas que directamente no competirían. Yo siempre digo que la verdadera grieta es el desánimo. Es esa Argentina que vos decís nunca voy a estar bien. Bueno, pero esto que te plantean que te tienen que gobernar los ladrones, el puntero te tiene que decir dónde tenés que ir, qué tenés que hacer. Esos tipos que entregan la vida por corrupto, porque en definitiva, ¿qué nos está proponiendo Cristina? ¿Qué fue Cristina Kirchner? ¿Qué fue el matrimonio? Bueno, ellos Kirchner? dicen que te proponen que en su época vivían mejor, se vivía mejor. Pero sí. Ese es su mensaje. Pero no es verdad. O sea, que vos accedas no sé, estás en la historia de que vos comías un asado, como si la verdadera prosperidad en un ser humano es comer asado los domingos. Bueno, no sé. No, pero no. No vamos a discutir pero eso. Eso es no conocer al pobre, eso es no conocer a la clase media que se levanta a las 6 de la mañana para ir a laburar todos los días y que quiere que sus hijos estudien y tengan un laburo. Eso es mentira. Mire, esa gente es la que vive en Recoleta y dicen, soy un tipo común y vive en Puerto Madero. Mienten desde el discurso, mienten. La gente común no tiene 5 millones de dólares en una cuenta, en una caja de seguridad a nombre de sus hijos. La gente común todos los días va a laburar de uno de sus hijos. Pobre. La gente se levanta a la mañana, 6:30, prepara a los hijos para llevarlos al colegio, va al laburo, tal vez no llega a fin de mes, quiere ascender, quiere estudiar, quiere progresar, quieren que sus hijos estudien. Eso es subestimar a los argentinos. Yo creo que es subestimar al pobre. Ahora, Paula, yo lo puedo reconocer y te lo acepto. Ahora, ese mensaje que parece tan claro, en un país como Brasil, con muchísimo menos, por un Fonavi, o no Fonavi, un departamento de 3 ambientes, Lula está preso, pero aparte está preso con un alto convencimiento de la sociedad brasileña. Lo que yo quiero decir es, ¿qué es lo que falla de ustedes para transmitir ese mensaje? Bueno, porque ustedes transmiten el mensaje. Bueno, nosotros hicimos la denuncia. La Argentina tiene una crisis de valores, eso es evidente. En el 40%, 38% que mide el kirchnerismo, hay una crisis de valores. Sí, pero no podemos decir que ese 38, 40% es gente que no tiene valores éticos. No. Porque por alguna razón, hay una crisis de no valores. sé en lo que ellos creen. Hay una crisis de valores. Quiere decir que tal vez para los que al resto es importante, para ellos no lo es. O sea, el enriquecimiento de la clase dirigente para ellos no lo es. Que vos tengas trabajadores pobres y sindicalistas ricos, tal vez no es algo malo. Y así en un montón de los órdenes de la vida. Ahora, la realidad es que yo creo que la Argentina va por otro lado, pues si no, a ver, es mucho lo que uno entrega cuando denuncia la corrupción en un país que no quiere ver. Nosotros denunciamos al kirchnerismo en el 2004. Yo era profesora de la facultad, a mí me dejaron de dar trabajos en la universidad porque era la abogada que acompañaba la denuncia contra el expresidente y la presidente. No es fácil denunciar. ¿Y por qué lo hicimos nosotros y no lo hacían otros? La verdad que nos tocó, porque en ese momento las instituciones estaban de rodillas al poder político. ¿Y esto qué quiere decir? No solo el poder judicial, que no avanzó las denuncias durante muchos años. ¿Se acuerdan que se generó justicia legítima como si fuera normal en una república que un partido político tenga una rama de jueces que los siguieran como si fueran parte de una misma agrupación? Cuando en realidad los tenían a todos. Claro. Y los organismos de control absolutamente cooptados, no había control financiero, la plata salía de la Argentina con distintas alertas en el exterior y no le importaba a nadie. En los pueblos se veían, sobre todo en Río Gallegos, tipos que eran de clase media y son multimillonarios. ¿En qué país una persona que toda su vida se dedicó a la función pública puede ser multimillonaria? ¿Cómo se hace para explicarle a una sociedad que no quiere ver lo obvio?
Bueno, no sé, esa es la pregunta que te hago, porque Bueno, vos sos la que está pidiendo el voto. Yo apenas describo la situación. Yo lo que les digo a la gente es que nosotros dimos una lucha y la seguimos dando, porque si no también sería poco honesto si la lucha contra la corrupción fuera según sos oficialismo o sos oposición. Nosotros tenemos el compromiso de luchar por un país mejor, republicano, democrático, y eso nos interpela. Nos interpeló cuando éramos oposición y nos interpela desde el oficialismo. Yo no me siento limitada si algún día tengo que denunciar a Macri o a su gobierno. A vos, hablando de eso, te citan, bueno, pasado mañana va Santoro al Tribunal de Dolores. También te van a convocar a vos. Y vamos a ir todas las veces que Carrió. crean que es necesario. ¿Qué es lo que les persiguen, lo que buscan, lo que investigan con relación a ustedes? Por haber conocido una persona que tiene detenido. Pero nosotros no hemos hecho El nada. caso de D'Alessio. Sí. ¿Qué le puede pasar a Santoro? Espero que nada, porque sería absolutamente injusto. La realidad es que el juez es un juez que ha perdido la parcialidad, un juez que se ha presentado... La imparcialidad, digamos. Sí, sí, un juez que no es absolutamente parcial, no es imparcial. Sí, está perfecto. Un juez que se ha presentado en una comisión de la Cámara de Diputados que presidía Leopoldo Moró, junto con diputados la de prensa, kirchneristas, a hablar de pruebas del expediente sin la posibilidad de que nosotros nos defendieran, a denostar a Santoro, a otros periodistas, a la doctora Carrió y a mí, lo que motivó que el kirchnerismo nos pidiera la expulsión de la Cámara por inhabilidad moral. Genial. Sí, pero es un juez de la Nación al que respeto, como se respeta a los seres humanos en una república, y si él llama, nosotros vamos a ir. Ahora, él también va a tener que dar explicaciones de su accionar en lo que es una república, ¿no? Porque parece ser que... Bueno, pero el Consejo de la Magistratura es lo más divertido que tiene la Argentina. Igual yo no estoy muy de acuerdo con que le hayan iniciado el juicio político por eso. Él tenía un juicio político por haber, de alguna manera, ayudado a zafar a Lázaro Báez en Bahía Blanca, en una causa que él llevó como juez de esa localidad. Me parece que por esa acción... Ahora, independientemente de eso, ¿qué es lo que pasó? Y ya como última pregunta, ¿qué es lo que pasó que ustedes de un modo fueron cautivados, seducidos o en alguna medida entraron en esa vorágine de este personaje de D'Alessio? Nosotros lo conocimos a mediados del 2017. Era una persona que nos la presentó Daniel, era una de sus fuentes. La realidad es que era por el tema del gas licuado. Tenía información porque a nosotros nos decía que era un exfuncionario kirchnerista, cosa que es verdad. Fue funcionario durante muchos años del kirchnerismo, incluso mano derecha del gobernador Gilden Fram. Traía unos papeles, la verdad que nosotros... Convengamos que sus vinculaciones parecían superiores. Son mucho más con el kirchnerismo que con nosotros. Bueno, con nosotros no tenía vinculación. ¿Con el Ministerio de Seguridad? Me parece que sí, no digo con vos. No está acreditado en la causa eso. Bueno, yo lo vi al lado, vi una fotografía, no creo que lo hayan inventado. Él era una persona, es el típico extorsionador. El que te saca una cosa y después va al otro y le dice que lo que vos le dijiste como si fuera su información. Si uno los ve... Ahora, la verdad que lo presentó Daniel, de gas licuado tenía información. Nosotros llegó un momento que decidimos que no íbamos a hacer ninguna presentación porque ya el kirchnerismo lo habíamos denunciado. Y la verdad que hablaba mucho, era el sobrino de Andrés D'Alessio. Sí, claro. Su papá es una persona muy respetable. Sí, gran persona. Y nunca utilizamos la información que nos daba. Ahora teníamos trato, como se tiene trato con las personas. Nosotros somos diputados, el que nos quiere ver nos ve, el que nos quiere llamar nos llama. Y la verdad es que no sé por qué hicieron una historia de eso, ¿qué querés que te diga? Bueno, veamos lo que piensa el juez. Pero lo que quiero decir es que en un Estado de Derecho nosotros no tenemos coronita. Aun cuando es un juez politizado,
es un juez que ha perdido su parcialidad, es un juez que es funcional a una estrategia política, nosotros nos vamos a presentar todas las veces que sea necesario, porque ese es el rol de la República. Te doy la botella de vino de la casa, te doy el marcador, te doy una invitación para que vayas con tu esposo a comer a la Cabrera. Qué bárbaro. Y yo te voy a dar el libro de Lilita. Ah, acá está el último, Conversaciones con Ignacio Zuleta, libro con el cual Lilita se va a hacer millonaria como Cristina, tal vez. No creo que sea. No tanto, ¿no? En eso Cristina le ganó a Lilita. Seguro que sí, en eso sí, en otras cosas no. Te agradezco mucho y a ustedes los invito a que terminemos el programa con un reportaje con una figura de la vida política que me parece que ya optó por el balotaje antes que hubiera elecciones, que es el socialismo porteño con Roy Cortina. En un minuto nomás. Gracias, Paula. Les decía que Roy Cortina, a mi juicio, es uno de los primeros que observó que iba a haber balotaje en la Argentina y ya jugar directamente como si hubieran quedado una de las dos fracciones políticas que compiten. Y se ubicaron con el núcleo de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Estoy correcto? A ver, vamos a... Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Vamos a explicar... El tema es un poco más complejo. Me imagino, como pero toda la política yo estoy en la televisión Argentina. y como... No, está claro, está claro. Mira, el socialismo porteño decidió integrar una coalición de partidos, de muchos partidos, en la ciudad de Buenos Aires, algunos de ellos que ya gobiernan la ciudad de Buenos Aires, después de los resultados de la elección del 2015, y otros que nos sumamos ahora, como la Unión Cívica Radical, y nosotros, y el Partido Socialista. ¿Te volvés a juntar con Lustó? De la ciudad. Nosotros nos ha invitado el jefe de gobierno y el vicejefe de gobierno, sabiendo las diferencias que nosotros tenemos, sabiendo también que hasta hace poco éramos opositores rigurosos, pero constructivos, que hemos votado leyes que ellos consideraban claves o vitales en contra y fundamentando con dureza, pero también que hemos acompañado leyes que nosotros no nos interesaba que provengan del macrismo, del oficialismo o de Rodríguez Larreta o como vos lo quieras denominar, y a nosotros nos parecían que eran buenas leyes y nosotros las hemos acompañado. Nosotros pensamos que esto no diluye la identidad del Partido Socialista, ahora la fortalece. Te voy a decir por qué. El Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires integra ahora una coalición política y de gobierno potente y plural, la más importante que tiene la Ciudad de Buenos Aires, con su identidad, con su autonomía para aportar su sesgo, su mirada, que obviamente tiene que ver más con el desarrollo social. Para quien mira desde afuera, sí, el hecho de que de pronto aparezcan con Pichetto, que hace un culto en contra del tema de los inmigrantes, que me parece que, no sé si ustedes comparten un criterio o no compartían un criterio de esas características, dentro de una administración que acaban de reconocer que tiene el 35% de pobres. Digamos, para un socialista no debe ser fácil expresarse... No, pero a ver, nada es químicamente puro en la política argentina. En el último programa que yo vine acá, nuestra esperanza, ¿cuál era? Era conformar una alternativa por fuera de la grieta que se expresaba en la candidatura de Roberto Labaña, ¿Y qué que después terminó en una fórmula con Urtubey, y ahí para un partido socialista que, por ejemplo, está a favor de la legalización del aborto. Cuando yo vine acá, yo ya sabía esa posición sobre Labaña. ¿Pero qué quiero decir con esto? Si no vamos con Labaña por otros motivos, pero no hay nada que pueda darse químicamente puro. Por supuesto que yo estoy en desacuerdo
con las posturas No, está de perfecto. Pichetto. No, simplemente- Digamos, lo que tratamos de buscar son las coincidencias, y tenemos muchas coincidencias en la Ciudad de Buenos Aires. Yo después quiero hablar algunos minutos con respecto a la gestión actual y a lo que se puede hacer en el futuro ahora con una mirada mucho más amplia, con la participación del radicalismo que tiene un sesgo progresista en la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Lustó, por el Partido Socialista. Mira, ¿qué es lo que pasó con La Baña? Nosotros efectivamente empujábamos una candidatura de Roberto La Baña pensando en un protagonismo del progresismo plural, con los radicales, con los peronistas. Lo que sucedió es que un mes antes de que se cierren las listas, bueno, vos sos un periodista avesado que conoce lo que sucedió. Yo creo que los televidentes lo han visto. No lo y han tienen sido en claro. bombardeados. No lo tienen en claro. Sí que lo tienen claro. Mira, lo que pasó es que se deshilachó esa alternativa, se desdibujó, terminó siendo un armado desprolijo, se convirtió en una comedia de enredos, con parientes, con familiares, con portazos, con gente que fue proscripta. Lo último fue hace 3 o 4 días que Lo de Bárbaro y se Campolongo. echó una lista en donde había gente progresista, en donde estaba Bárbaro, también donde estaba Campolongo, en donde había un candidato a jefe de gobierno. Es decir, quedó convertida en una lista peronista convencional con escaso poder de competitividad electoral. En la ciudad, perdóname, en la ciudad fue peor. Más improvisación, carece de propuestas para la ciudad. Allí el único que se podía salvar es Pero Tombolini, no va el hijo, yo lo conozco. ¿No va el hijo? ¿Eh? ¿No va el hijo de Roberto? Bueno, pero no hay propuestas para la ciudad. No hay propuestas consistentes ni serias. Ahora, ¿quién discute cuestiones de la ciudad en la Argentina y en la ciudad? Bueno, nosotros, Rodríguez Larreta, Lustó, Bueno, Maxi yo, por Ferraro. ejemplo, yo la verdad que todavía nunca entendí cuáles son las prioridades de Rodríguez Larreta, de por qué hace el tema del viaducto y no hace más subtes. Mirá, todas las gestiones, todas las gestiones tienen aspectos positivos y aspectos negativos. Yo creo que el balance de la gestión de Rodríguez Larreta es que son más, desde nuestro punto de vista, por eso integramos este frente, son más los aspectos positivos que negativos. Nosotros siempre hemos planteado que hay deudas en materia social y en desarrollo humano, que hay una gran inversión, pero que tomaríamos prioridades de una manera distinta de las que ha tomado este gobierno. Ahora, no podemos discutir muchas cosas importantes que se han hecho en la ciudad. Por empezar, la reconfiguración casi total del estado de la ciudad. Se tomaron todas las transferencias de competencias vinculadas a la justicia, que todavía falta transferir muchas, pero se ha hecho. Se creó ni más ni menos que en la 15ª ciudad del mundo, porque a veces subestimamos a Buenos Aires, es la 15ª ciudad del mundo en importancia, en población. Se creó una nueva policía, una policía conformada por una policía nueva que a su vez se había conformado antes en la ciudad, la metropolitana, y una policía que nadie pensaba que se podía constituir una policía tan rápido, nada menos que con la federal. Yo te voy a decir una cosa, ya que a veces me preguntaste lo de Pichetto. Sí. Vos sabés que el Estado subnacional de la Argentina, que tiene una ley de seguridad integral más progresista de todo el país, es la Ciudad de Buenos Aires. Es una ley que se hizo con todos los bloques políticos. Y el sistema ahora se ha adecuado a la ley de comunas, tenemos una comisaría comunal por comuna, más el resto de las comisarías que están agrupadas en los distintos barrios. La continuidad de las obras, que también hay que aplaudir lo que hizo en su momento de la Rúa, lo que hizo Ibarra, lo que hizo Terno, pero que se han continuado en este gobierno con respecto a las obras que mitigan los efectos de las inundaciones, sí. La desconcentración. Está bien. Hay muchas cosas para hablar. Lo que se ha hecho en el sur. Mira, yo te voy a decir una cosa. Hay que... una pregunta que yo te quiero hacer porque me parece que la característica de la administración de Rodríguez Larreta sí. La reconoció el otro día casi como no como una falla, pero no le explicó demasiado bien la propia Vidal. Cuando dijo, sí es cierto, nos hemos endeudado mucho, pero hicimos las obras. Y eso realmente me parece que no es una explicación. No, pero la deuda en la ciudad, ya sé lo que vos querés decir. Bueno, no, la deuda y los impuestos en la ciudad. No, pero el endeudamiento de la ciudad no tiene nada que ver en las proporciones, no recuerdo ahora los porcentajes, que el endeudamiento que hay a nivel nacional. Yo digo,
Lo que planteó Vidal, no sé en qué contexto lo planteó, la ciudad tiene resto para seguir endeudándose. El impacto de la deuda, el impacto que tiene la deuda de la ciudad es mínimo frente al presupuesto que tiene la ciudad, que es de 327.000 millones, con algunas ampliaciones presupuestarias que se han votado y que se van a votar ahora. Y las obras son increíbles, le han cambiado la vida a la gente. Por eso nosotros las hemos votado. ¿Vos sabés lo que significa urbanizar 4? Por eso vos me preguntás el tema ideológico. El tema ideológico hay que tener mucho cuidado. El mundo no político puede hablar... Lo que pasa es que los que me han vendido la ideología son los políticos. Bueno, pero déjame que yo te dé mi visión. Yo tengo... Mira, yo de lo que he aprendido en la política en tantos años de militancia, tengo 55 años, pero empecé muy, muy joven, es que, en primer lugar, soy anti-fanatismo, soy anti-cínico y anti-malos modales en la política. Porque eso destruye la política, eso ha destruido o ha hecho fracasar todas las experiencias de la centroizquierda en la Argentina. Entonces, por más que yo soy socialista, no me gusta etiquetar de una manera fanática la ideología de una gestión. Pues yo te voy a dar un ejemplo. Rodríguez Larreta puede ser considerado un político de centro, algunos dirán de centro-derecha, otros dirán es una derecha contumaz, aliada del imperialismo, bueno, pavadas, ¿sí? Lo que yo te quiero decir, que las gestiones anteriores que eran progresistas y otras gestiones que son progresistas en el país no han urbanizado villas. Y Rodríguez Larreta, que es de centro, que es aliado contumaz del imperialismo, que es de derecha, una vez a la semana está en su oficina de la Villa 31 dirigiendo él personalmente la obra de urbanización de la Villa 31. Entonces vos ves que la ideología, cuando la analiza el mundo de la no política, puede ser pura, se puede hacer en el mundo de los intelectuales. La política tiene que ser más cuidadosa. La política tiene que contener los valores, la ideología, pero tiene que analizar posibilidades, oportunidades, el humor social, la subjetividad social de época, las comparaciones con otras experiencias. Ya me lo estás lanzando como candidato a presidente, ya no como jefe de No, gobierno. lo que te quiero decir, pero lo hago en defensa no solo de Rodríguez Larreta, sino para explicar que es absolutamente razonable la estrategia que está llevando adelante el Partido Socialista en la ciudad. ¿Sabes por qué? Primero, porque por responsabilidad de toda la dirigencia nacional, yo me incluyo, nacional de centro-izquierda, hay vacancia de centro-izquierda por primera vez en una elección nacional. Porque a mí que nadie me venga a decir que es una fórmula de centro-izquierda, la baña Urtubey. No, por supuesto. Y no va a ser culpa de que no exista una estrategia nacional de la centroizquierda, ahora culpa de Roy Cortina o del socialismo porteño. Tampoco de izquierda. No, bueno, sí, de izquierda trotskista hay. No, bueno, pero es, digamos, un porcentaje. Y va a competir y veremos lo que saca. Un porcentaje. Lo que yo te quiero decir es que tenemos que ser muy cuidadosos con estos temas, ¿me entendés? Porque en un momento en donde hay una vacancia de la centroizquierda, nosotros actuamos con una ética de la responsabilidad frente a los porteños. Yo no me puedo imaginar esta ciudad gobernada, mágicamente, vamos a decir que, mágicamente nos vamos a respetar, obviamente, la decisión de Asuna, pero yo creo que va a ganar casi en primera vuelta Rodríguez Larreta. Yo no me imagino una ciudad gobernada por gente que no está preparada para gobernar. Ni el habanismo está preparado para gobernar, ni me puedo imaginar una ciudad gobernada por el presidente de San Lorenzo y por la Cámpora, con todo el respeto que me pueden merecer. Yo la experiencia de los grupos de centroizquierda que se juntan para ganarle al supuesto cuco de la derecha, después ganan y gobiernan compartimentando los ministerios, las direcciones, las secretarías. Bueno, no sabemos cómo va a ser. Déjame terminarte la idea. ¿Sabes cómo terminan? Con una desgracia. Terminan con una catástrofe. Terminan con 193 muertos como en Cromañón y funcionarios presos por corrupción. Eso también es la centroizquierda. ¿Te das cuenta? No está preparada para gobernar. Debería ser su experiencia. Entonces, la ética de la responsabilidad... Ahora, ¿cómo va a ser la experiencia si no gobierna? No, la experiencia, te quiero decir, pero de digamos, formar... eso también vale para cuando estabas con Lustó y cuando estabas en alguna medida con Labaña. No,
No, primero que La Baña tuvo mucha experiencia. ¿Cuáles son los equipos de Matías Lamen para gobernar la ciudad? A ver, ¿vos los conocés? Bueno, tampoco sé cuáles eran los de La Baña. Los de La Baña, bueno, La Baña fue ministro de Economía, fue, no sé, bueno, pero yo también te dije que el 4 equipo de La personas. Baña en la ciudad tampoco es muy desarrollado, te hablé de los dos. Lo que te quiero decir es que nosotros tenemos una responsabilidad frente a los porteños. Lo que nosotros priorizamos es, frente a un gobierno que amplió su mirada, que convoca otros partidos, que quiere abrir nuevos horizontes para los próximos 4 años, que está preocupado por tener un sesgo más social y desarrollo humano, nosotros tenemos que dar una respuesta de responsabilidad a los porteños. Vos te imaginás que yo puedo estar con el kirchnerismo. Yo soy crítico del kirchnerismo. Yo no me imagino... Por eso digo existir que vos ya optaste por el balotaje. No, pero esa es otra situación. Nosotros estamos concentrados y enfocados en la ciudad de Buenos Aires. Si vos querés, después invitame en un programa de octubre o en el balotaje y yo te diré... Yo lo que te voy a decir es lo siguiente, yo al kirchnerismo no lo voy a votar. Vos sacá tus conclusiones. Y te voy a... No, porque otras veces yo me he abstenido y es válido también. Pero yo te voy a dar una razón que es la siguiente, que es nueva, que vos seguramente no la has escuchado. Una persona de otra época, un dirigente político de otra época, no puede volver a gobernar 15 años después. Alberto Fernández integró un triunvirato con Néstor Kirchner y con Cristina y manejaron desde el 2003 el país. Y él además era ideólogo y ejecutor. No puede venir, ni en un sistema parlamentario sucede eso. No puede venir una persona de otra época, de hace 15 años atrás, a las soluciones de una época que es totalmente distinta. Esto ya le pasó a Perón, y vos sé que yo no soy antiperonista. Volvió 17 años después. Lo entornaron, tuvo un ministro de Desarrollo Social que era un asesino, no tuvo perspicacia para elegir otra compañera de fórmula. ¿Sabes por qué? Porque Perón era un personaje muy representativo de la historia de la Argentina. Yo no soy antiperonista, pero ya era un hombre de otra época. No sucede en ningún sistema parlamentario. ¿Sabes cuál fue la única excepción de esto? Churchill. A Churchill todo le estuvo permitido. Volvió 4 años después de la guerra. Después no. Cuando un político... Hasta el fracaso. Hasta que fracasó. Cuando un político termina su mandato en democracia y pasan 15 años, terminó su ciclo. Si no es porque va a traer los problemas del pasado. Y yo los problemas del pasado no los quiero. Te agradezco. Acá tenés un vino del presente. Y yo, como siempre, te traigo un libro. Sí, pero falta. Tenés la Cabrera para ir. La Cabrera, sí, la Cabrera, bueno. No quiero pasar el chivo. Toma, no, pues esa no es chivo. El chivo lo haces vos. Tampoco es chivo. Pero he ido a comer a la Cabrera y buena. Bueno, yo te dejo un libro de Osvaldo Soriano que es Piratas, Fantasmas y Dinosaurios. Mira vos. Son cuentos cortitos sobre ídolos argentinos, deportistas y autobiográficos de él. Geniales. Bueno, yo soy fanático de Osvaldo Soriano. Bueno, yo este libro lo conozco bastante porque Soriano trabajó conmigo. Además, cuando empezó a trabajar en la capital. Cuando vino, trabajó en la revista y después en Primera Plana y después... Qué lindo. Bueno, después vas a contar eso. Tuvo un mayor desarrollo en la opinión. Señores, buenas noches. Gracias, Roy. Los veo el próximo lunes.